Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos, amados? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Gloria, gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, en esta mañana yo traigo un tema que he preparado especialmente para todos ustedes y podamos aprender así realmente el verdadero propósito de Dios para su pueblo. El tema que he preparado le he titulado La homosexualidad a la luz de la Biblia. La homosexualidad es uno de los problemas grandes que han alcanzado todas las estructuras sociales, todas las estructuras políticas. Les voy a invitar para que me ayuden a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Todos los extractos de la sociedad, de la política y de la economía ha sido alcanzada por la homosexualidad. Vemos diputados homosexuales. La homosexualidad, quiero aclarar antes, abarca los dos ámbitos. Homosexualidad, que es perversión sexual, abarca el ámbito de la mujer en el lesbianismo y el ámbito del hombre en la homosexualidad masculina. Yo quiero que tengan mucha atención y me permitan ir a suficientes bases bíblicas para que vean ustedes cómo la homosexualidad es condenada no por el hermano José Luis Yamashiro Morales, no por la Iglesia El Cordero de Dios, ni por sus misiones, sino por la palabra misma, por Dios, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Si bien la paga del pecado es muerte, vamos a dejar muy en claro que la homosexualidad es un pecado imperdonable delante de la presencia de Dios. Ahora, Dios no odia al homosexual. Dios quiere que el homosexual se arrepienta del pecado que está cometiendo, acepte a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador para que alcance la salvación y la vida. ¿Cuál es el problema de la homosexualidad? La homosexualidad existe, escuche, entiéndalo bien, en matrimonios aparentemente normales. El hombre y la mujer se casan, pero el hombre anda buscando compañía por allá afuera. Entonces tenemos que aprender estas áreas. El papá llega ahí: hijo, ven, siéntate, y parece muy macho y tiene bigote y pelo del pecho, pero es gay, dicen aquí, es homosexual. Tenemos que aprender nosotros cuál es el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Y el propósito de Dios para tu vida y la mía es que nos acerquemos a Él con santidad y rectitud de corazón. Vemos la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 1 en adelante. Y dice: por lo demás, hermanos, les ruego y exhortamos en el Señor Jesús a que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos santos y que se aparten ¿de qué? De la fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener ¿qué cosa? No su propio esposo, sino su propia esposa.
en santidad y en honor. Que no haga prácticas aberrantes ni malditas. Hay gente que practica los llamados tríos. Algunos me entenderán que son adultos, los jóvenes no mucho, y no profundizaré en esa área. Y hacen tríos y no precisamente de los panchos. Así que tenemos que aprender nosotros la santidad y el honor en el matrimonio. Es muy importante y sobresaliente. El hecho sin mancilla, dice la porción sagrada. Por eso cuando se casan en el lazo solamente entran 2, no entran 3. Así que no invite a nadie más a su cama. Dice la palabra de Dios que tengas a tu esposa en santidad y honor. Porque si tú la invitas a ella, estás diciendo que como hombre, como varón, con dignidad y con honor, no vales nada. Se pierde la moral, que es ética entre los seres humanos. No en pasión de concupiscencia. ¿Qué es una pasión de concupiscencia? La concupiscencia son malos deseos. Esta es la pasión de concupiscencias. La palabra concupiscencia se traduce como malos deseos. ¿Cuáles son los malos deseos, amados hermanos? Los malos deseos son aquellos que están prohibidos por Dios. Mal deseo es que desees a otra mujer porque ya adulteraste con ella. ¿En dónde? En tu corazón. Tenemos que aprender esas áreas. No en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Quiénes son los que no conocen a Dios? Los pecadores. Ellos no quieren conocer, saben que hay un Dios, pero dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1, dice el necio, y esto no lo dice el sabio, sino el necio, no lo dice el ignorante, el que sabe, pero es necio. El burro dice en su corazón, no hay Dios. El asna de Balaam vio un ángel, y los seres humanos que viven en pecado son más burros que la burra de Balaam. Ellos no pueden ver la gloria de Dios. Y tenemos que aprender nosotros que sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra del Señor que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y les hemos testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Quiere decir que cuando tú eres llamado, sales de la porquería y vienes a la santidad. Por eso Dios nos ha llamado, dice, a santificación. Nos ha sacado de la basura para no seguir siendo basura. Te ha limpiado y te ha sacado de lo vil y lo menospreciado y te ha traído y te ha hecho una persona diferente para ser templo de su Santo Espíritu. El problema radica en que mucha gente viene y porque se han amontonado maestros y pastores y ministros conforme a la concupiscencia del mundo y con el propósito de ganar dinero y no de ganar almas para la honra y la gloria de Cristo Jesús, que les permiten practicar cualquier clase de porquería. Pero Dios nos ha llamado a santificación. Sed santos, dice, porque el Padre que está en el cielo es santo. Sé santo porque yo soy santo. Aprende de mí que soy manso y humilde, no pecador o problemático. Los problemáticos van de iglesia en iglesia y no se detienen en ninguna. Y vayan a donde vayan, siempre fracasarán y siempre lucharán por buscar una iglesia mejor. Pero no es una, ni la otra, ni aquella. Eres tú. Eso hay que entenderlo. Vayas a donde vayas, tú eres la diferencia. ¿Por qué? Porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y el pastor puede ser la porquería más grande del mundo. Pero si te gusta la santidad, buscas una iglesia de santidad y te sometes a Dios en santidad y en amor, y Dios te usa donde quiera que te pare y puedes ir al infierno. Jesucristo descendió a los infiernos y se consagró en espíritu, alma y cuerpo a reprender a los demonios y anunciar el camino de salvación. Y sacó a flote al diablo
y le demostró quién es el Rey de Reyes y quién es el Señor de Señores. Usted y yo tenemos la responsabilidad de ser santos porque Él es santo. Dice el versículo 8, así que al que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Tenemos que aprender estas áreas. La Biblia condena la homosexualidad, amados hermanos. ¿Qué es la homosexualidad? La Biblia la describe como una conducta antinatural. El problema radica en que el ser humano no alcanza a entender cuál es el verdadero propósito de Dios en sus vidas. La Biblia clasifica esta conducta inmoral como antinatural. ¿Qué es antinatural? Que el automóvil fue hecho ¿para qué, hermano Víctor? Para que lo transporte a usted y a su familia cómodamente de un lugar a otro. Y cada uno de los automóviles fue hecho clasificado especialmente para un trabajo específico. No va a agarrar el hermano Víctor su automóvil para trapear la iglesia, ni el trapeador para subirse y montarse como las brujas e ir al mercado ahí en su trapeador de fuego. No, cada uno de nosotros fuimos creados de acuerdo al modelo de Dios. ¿Es la homosexualidad un pecado? Desde luego que la homosexualidad es un pecado. El declarar la homosexualidad como pecado es una doctrina exclusiva de la Iglesia del Cordero de Dios. No, es exclusiva de la Biblia. Es un mandamiento divino. La sexualidad no es cuestión de elección. El coche que fue diseñado para transportar a su familia no es para transportar equipo pesado. No lo va a llenar de tubería y de bloques y cuanta cosa porque lo va a echar a perder. Le truena la suspensión, le truena las muelles, en fin, echa a perder la carrocería. Podemos ver la camioneta de enfrente que fue diseñada para algo diferente, la ocuparon para transportar materiales y está hecha un asco en todas sus áreas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer lo que Dios ordenó, así como Él nos enseñó. La sexualidad no se elige. Usted nace hombre desde que nace en el vientre de su madre, desde el embrión hasta el día de su muerte. Hombres y mujeres han luchado por cambiar de sexo. A los homosexuales y a las lesbianas le han llegado a llamar el tercer sexo. Mas la Biblia dice, en el principio creó Dios hombre y mujer. Esto hizo el Señor, hombre y mujer. Fuimos creados de acuerdo al modelo natural de Dios y nuestra sexualidad ya fue definida por el Creador del universo. Movimientos cristianos que consienten esta clase de pecado son los siguientes: la Nueva Era, el movimiento carismático católico apóstata, hijo del diablo, llamado el G12, la Iglesia Católica Episcopal, en donde los sacerdotes se visten de rojo y blanco y oro, la Iglesia Tradicional Católica y las sectas herejes y consentidoras del pecado. Le voy a dar lectura a lo que tengo en pantalla en este momento y escuche lo que dice un investigador del Centro Ecuménico que se llama Diego de Medellín. Dice: la tradición bíblica es una fuente viva que afirma la libertad de conciencia y de discernimiento de espíritus. Estas antiguas enseñanzas de la Iglesia cristiana tienen una actualidad especial. Dice él que la Iglesia se actualiza especialmente para lesbianas y gays que luchan por la libertad
ante todas las autoridades homofóbicas para llegar a tratar con Dios en forma directa y personal. Que luchan, dicen ellos, luchan por ser libres y tener, aún siendo homosexuales y siendo lesbianas, un trato directo con Dios. Una de las aberrantes historias la practica la iglesia Gay and Lesbian Church International. Es la iglesia internacional para lesbianas y homosexuales internacional. En breve les estaré pasando unos videos en donde homosexuales cristianos se están casando, pastor de esta iglesia con el pastor de otra iglesia, pastor de aquella iglesia con el pastor de la otra iglesia, y ya se juntan y usted va a ver todo el montón de homosexuales que salen cantando: si el Espíritu está aquí, hay paz. Aberración delante de la presencia de Dios, abominación delante de Jehová, dice la Biblia, cualquiera que se ayuntare con varón como con mujer. Entonces debemos aprender. Nosotros fuimos hechos conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, y lo creó varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir esto? Que no es Dios bisexual. Primero, que hizo Dios al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es masculino. Entiéndalo bien. No dice la Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo. No dice la Consolador, sino el Consolador. No dice la Creadora, sino el Creador del cielo y de la tierra. No dice en el principio creó la Dios, sino en el principio creó Dios. Es completamente masculino. Y conforme a su imagen y conforme a su semejanza hizo al hombre. Entonces dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haremos una compañera para que habite con él y sea su ayuda idónea. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es hombre y lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios no es mujer y tampoco es bisexual. Dios es heterosexual y es completamente hombre, masculino, macho, decimos nosotros aquí. Tenemos que aprender que usted y yo fuimos creados, los varones, fuimos creados conforme al modelo divino. Las mujeres fueron creadas para ser nuestras compañeras y suplir nuestras necesidades y nosotros las suyas. ¿Sí? En el varón, en Dios, escuche bien esto, en Dios ni el varón es más, ni la mujer es menos. Somos iguales porque la misma sangre nos compró en la cruz del Calvario. Pero tenemos que aprender a tratarnos con respeto, con honor y dignidad. ¿Sí? Los problemas radican en que los hombres han llegado a perder su moral y las mujeres también. Cuando se llevan un hombre y una mujer de forma más allá de lo normal, se pegan en las pompas. Órale fulano, pum, y órale mengano y pum, y se pican, hermano. Esto es irreverente y es profano. Si anteriormente lo hacían cuando estaban en el mundo, en Cristo no lo permita más. Recuerde que es usted el templo del Espíritu Santo y ningún mundano tiene que andarle a usted pasando los dedos, ni pegarle en las pompas, ni andarle faltando al respeto. Usted es el templo del Espíritu Santo. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Dice Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre
Un ser viviente. Le voy a leer Génesis capítulo 2 del 4 al 25. Cuando lo tenga, diga amén y me alcanza. Dice Génesis 2:4 en adelante. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. No había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor. Así se regaba el campo de Dios antes. Subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la cara de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, no un alma viviente, sino un ser viviente. El ser, la existencia del hombre, se compone de espíritu, alma y cuerpo. El hombre es triunitario, no trinitario, triunitario, porque las tres manifestaciones del hombre, compuestas por espíritu, alma y cuerpo, forman una sola existencia. Ni el alma anda por su lado, ni el cuerpo anda por su lado, ni el espíritu de vida se les pega la gana y por su lado, y cada quien por su lado, últimamente ya nos peleamos. Pues no. Tenemos que aprender. Génesis 2:8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del primero era Pisón, el del segundo era, ¿cuál? Ávila. Y el otro, ¿cómo se llamaba? Muy bien. El otro río, estamos en el versículo 13, es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Me voy a bajar hasta el versículo 24. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? No se unirá a su hombre. Y la mujer no se unirá a su otra mujer. El hombre va a dejar a su padre y a su madre para irse con su mujer, no con su macho. Alguien está equivocado. Voy a leer el verso 21. Entonces, el 20 voy a leer: y puso Adán nombre a todas las bestias, y puso Adán nombre a todas las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán, ahí entra la mujer, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir? Que la mujer fue pensando, fue hecha pensando en que el hombre tenía necesidades. ¿Entiende esta área? La mujer fue pensando en que el hombre tenía necesidades, y Dios cubrió las necesidades del hombre dándole esta ayuda idónea. Dice la palabra, Génesis 2:21: entonces Jehová Dios hizo caer profundo sueño sobre Adán, y mientras éste dormía, el Señor tomó ¿cuántas costillas? Una. Y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué cosa hizo? ¿Cuántas mujeres? ¿Por qué el burro del hombre quiere 2? Si apenas puede con una. ¿Se da cuenta el problema? Es que ya me gustó la otra. Pero si no son chilaquiles. Si no, este plato de chilaquiles ya no lo voy a comer porque ya está incompleto, o porque ya no me gustó y porque ya me llené, pero o se me antojó el otro. Pero las mujeres no son chilaquiles, no son dulces. Los hombres tampoco. Hay mujeres que tienen un espíritu de prostituta, que no pueden con él y andan con este y con el otro y con el otro y con el otro, y todavía le cierran el ojo al otro. Tenemos que aprender nosotros a vivir en santidad y a vivir con honor.
El día que te faltes al respeto a ti misma, ese día estás perdiendo tu dignidad, estás perdiendo tu moral, estás negando tu fe y estás muerta espiritualmente, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces cae en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Usted y yo tenemos que aprender, dice la porción sagrada, y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, ella es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bendito sea el Señor. Hay una palabra que se utiliza, bendito sea el Señor, que se utiliza, amados hermanos, para la palabra homosexual. En el griego, la palabra que se utiliza para denominar la palabra homosexual es malakoi. Homosexual o arsenokoitai es la palabra correcta para nombrar a un homosexual, y significa gente suave o delicada, varón que imita lo femenino. Eso sucede cuando usted ve a un hombre que de repente se le cae la mano, como que se le desconchaba aquí, como que se le salió un tornillo, se le cayó. Obsérvelo, su conducta, su forma de ver, su forma de actuar. Llega usted y un varón lo recorre de palmo a palmo. ¿Y este qué? Pero llega usted ante un hombre que parece macho, masculino, y lo recorre con suavidad, y todavía hasta se le relame los labios, por muy bigotón que sea. Tenga cuidado, es homosexual. Y aunque tenga su esposa, y aunque tenga sus hijos, es homosexual. La mirada del hombre se nota de otro hombre, y un hombre sabe reconocer dónde está otro hombre, y un hombre sabe reconocer dónde está un medio macho. Así que tenga cuidado. Yo, de la primera vez que veo a un varón, yo sé si medio se le cae la mano, y yo sé por dónde tratarlo, y cómo hablar con él. Hay gente que no permite que uno le hable, y que no le gusta que uno le hable el tema. Pero yo, al que es homosexual, yo de una vez le digo varón. Y aunque traiga vestido, yo le digo varón. Ya la vez pasada me vieron en la iglesia, me parece la hermanita Gladys, la hermanita Rosy. Vino un varón, ¿cómo te llamas? Y yo me llamo Blanca. No, tu nombre es de varón. Me llamo Alejandro. Órale, pues, y traía arete, y traía un pantalón de esos con mantequilla, y andaba una blusita, y hasta brasier. ¿Cómo te llamas? Y me llamo Blanca. No, tu nombre de macho, de varón. Me llamo Alejandro. Hasta la voz le cambió. Usted tiene que aprender a tratarlos como son, como lo que son. ¿De qué manera usted tiene que tratar al homosexual? Como lo que es un hombre. Tiene que predicarle que se arrepienta de sus pecados. Tiene que decirle que la actitud que lo mueve, que lo motiva, es manipulada por un demonio. Tiene que aprender esa persona que es abominación delante de Jehová. Los arsenokoitai, que son los homosexuales, o los malakoi, son literalmente aquellos hombres que mantienen relaciones carnales con otros hombres. El que hoy conocemos como homosexual, anteriormente se llamaba Kadesh. Esta es la palabra hebrea traducida sodomía o sodomita en la Biblia. Kadesh. ¿Qué era un Kadesh? Amado hermano, sodomita. La palabra sodomita, del griego arsenokoitai, homosexual, escrita en el libro de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Yo se lo voy a leer para que usted lo pueda gozar. Libro de Primera de Corintios,
el capítulo 6, el versículo 9, cuando lo tenga, diga amén. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice la Biblia, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, al cielo no entrarán ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los arsenocoitai, o ni los kadesh, ni los malakoi, que son los homosexuales, ni los maridos de los homosexuales, ni los que se acuestan con los homosexuales, ni los que se echan con varones. Me encontré a un soldado que me dijo en cierta ocasión, tengo una esposa, pero es del tercer sexo. Yo soy el hombre. Y le dije, perdóname, pero tú también eres homosexual. ¿Por qué? Porque eres homosexual. Eres antinatural, eres una abominación delante de Jehová. Me dijo, tenga cuidado con sus palabras, el que no la mide es el que está allá arriba. Y ese está más grande que tu pistolita de juguete que traes. ¿Por qué? Porque esa pistola que traía solamente era de adorno, porque adentro era más niña que mi hija. Tenemos que aprender nosotros a tratarnos con respeto, pero sin consentirles el pecado. Y viene a tu casa, ay, fíjese vecina, y la hermana, sí manita, le dice todavía. No permita que nadie se acerque a su hogar para que usted le consienta al pecado. Porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, se lo lleva al diablo. La palabra sodomita, que es arsenocoitai, y se traduce homosexual en 1 Corintios capítulo 6, 9, en nuestra versión Reina Valera no aparece el término o la palabra homosexual, pero la palabra se traduce como sodomita. Es la que normalmente utilizamos nosotros. Dios prohíbe imitar a las mujeres hasta en su forma de vestir, amados hermanos. Y para ello vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Y dice la Biblia que ni las mujeres tienen que imitarnos a nosotros los hombres, ni nosotros a las mujeres. Así que el varón que se pone vestido es abominación delante de la presencia de Dios. Y la mujer que se pone pantalón es abominación delante de la presencia de Dios. Tenemos que aprenderlo. Hermana, ¿y tú por qué usas pantalón? Ay, hermano, es que no tengo ropa. Ay, hermano, es que la que tengo no la puedo tirar. Ay, hermano, es que no se te pega la gana. No puedes hablar diciendo que eres cristiana y hacer lo que se te pega la gana, porque entonces no eres cristiana. Hermano, ¿por qué usas esos aretitos? Hermanito, ay, es que está de moda. No, es que pareces vieja. Tenemos que aprender a vestirnos con modestia y con honor para glorificar al dueño del templo del Espíritu Santo que somos tú y yo. Dice la palabra, Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre. Esto lo dice la Biblia. No vestirá la mujer traje de hombre, o sea, ropa de hombre. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. Cuando llegó el pantalón a las necesidades básicas, entre comillas, grandes de la mujer, el pretexto es la comodidad. Es que donde voy me subo, me siento, me paro, y si traigo vestido pues no es lo mismo. Es que sabe que hay mucho mosquito, en América ya hay mucho frío y cae nieve y quema la piel y la reseca. Para eso se inventó la crema, mi vida. Sí, para que no se te reseque la piel. Y si hay mucho mosquito, para eso se inventó el repelente. Sí. Debemos entender esto. No existe un pretexto para que tú invadas la propiedad que no te corresponde. Tu cuerpo es de Dios. Y dice la palabra del Señor, yo quiero que entienda, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Ahora voy a la historia. ¿Cómo entró el pantalón femenino
¿Cómo entró el pantalón femenino? Si anteriormente no existía el pantalón para mujeres. Lo trajo una marca americana llamada Levi's y una marca americana llamada Furor. Habían no solamente pantalones para hombres, sino también camisas de hombres que usaban las mujeres. Y no sé si recuerda ese comercial de la televisión que la mujer se ponía la camisa y le decía al hombre, ¿me la prestas? Entonces se comenzaron a diseñar. ¿Qué cosa hicieron con las camisas de los hombres? Solamente le metieron pinzas y se las empujaron a las mujeres para que le hormara la cintura. ¿Qué hicieron para el pantalón de las mujeres? Primero empezaron a usar las marcas Levi's, las marcas Furor, los hombres ahí en los 70. Las mujeres empezaron a utilizar las licras, que se llamaban las mallas, y eso basadas en las medias normales. ¿Sí? Las mujeres se ponían las minifaldas y se ponían las mallas más gruesas de frío, hasta eso. Se ponían las mallas de frío, las gruesas, arribita de la rodilla y parecían pantalones. En Estados Unidos comenzó precisamente el furor, por eso la marca Furor. Empezó el furor, ¿por qué? Porque empezó la marca internacional llamada Furor a diseñar pantalones especiales para las mujeres. La ponían los hombres y salía al lado la mujer. Y decía el comercial, la mujer decía en el comercial, yo también me veo bien. Y el hombre decía, no, tú te ves mejor. Esa era el logo, la palabra de batalla. Y empezaron a entrar los pantalones y empezaron a entrar las otras cosas. Empezaron las mujeres, en lugar de hacer algo lindo para Dios, no, empezaron a arrancarse la ropa que un día inventó Levi's y Furor. Se quitaron las camisas y comenzó la invasión en el año 65 de una moda llamada el bustier, que ustedes conocen como ese brasier nada más adornado, como un corpiño, no recuerdo cómo le llaman aquí. Es como un corpiño nada más. Adornadito, es un brasier con piedras y con listones. Y eso es todo lo que se ponen las mujeres. El top. Amén. Es el llamado top. Top con P. Sí, llamado T. El llamado top con P de prostituta. ¿Sí? Tenemos que aprender que la mujer se debe de vestir con modestia. La única que se puso 2 hojitas enfrente era Eva. Tenemos que aprender. Y eso cuando se descubrieron sus vergüenzas. No vestirá, dice Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque esto es abominación delante de Jehová, cualquiera que esto hace. Voy a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Si son tan amables, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 14. El hombre comenzaba a imitar a la mujer y la mujer al hombre, y a Dios no le pareció, y comenzó Dios a poner reglas morales para que el hombre no cayera en la porquería. Dice 1 de Corintios 11, 14, la misma naturaleza no les enseña que al varón le es, ¿qué cosa? Deshonroso, indigno, dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, digno, porque en lugar de un trapo encima llamado velo, le es dado el cabello. Pero tiene que aprender a tener un cabello digno, arreglado, bonito, no hecho bolas, ni trabado, ni arrancado, ni despedazado. Bonito es el velo. Y tenemos todos que aprender cuál es el verdadero propósito de Dios para su creación. La Biblia dice, todo lo que respire, en el Salmo 150, versículo 6, alabe a Jehová. Pero no me puedo acercar a alabar a Jehová homosexual o lesbiana.
o vestido de macho siendo mujer, o vestido de mujer siendo varón. Tenemos que acercarnos a Él con dignidad y con respeto. Usted puede ir a la iglesia católica, las lesbianas y los homosexuales participan de la Eucaristía, que le llamamos nosotros hostia. Se forma un homosexual y el sacerdote homosexual le da a su compañero homosexual. Tenemos que aprender que esto está prohibido por la Santa Escritura, por la palabra de Dios. Lo voy a llevar a Levíticos 18, versículos del 22 al 26. La homosexualidad era una práctica común entre los cananeos, no entre el pueblo de Dios, entre la gente pagana. Levíticos 18, del 22 al 26. Cuando lo tenga, dígame. Yo voy a comenzar a leer, lo voy a esperar y vamos a usar al máximo la escritura, por favor, si son tan amables. Levíticos 18, del 22 al 26. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice la palabra del Señor, y no lo dice José Luis Yamashiro Morales, y no lo dicen las iglesias del Cordero de Dios, no lo dice el Ministerio Espíritu Santo y Fuego Internacional, no, lo dice la palabra de Dios. Levíticos 18, 22, no te echarás, y es la palabra traducida, no te acostarás con varón como te acuestas con una mujer. ¿Por qué? Porque es abominación. ¿Qué es abominar? Que te dé asco, que te produzca vómito, algo asqueroso, algo sucio, de olor y sabor insoportables, desagradables. ¿Sí? Si a los tibios los vomita Dios de su boca, eso es abominación. Por cuanto eres tibio, me das asco, te vomitaré de mi boca. Los homosexuales y las lesbianas son buenos para el paladar de Dios. Le dan asco, son abominación. Se tienen que arrepentir de todo corazón, en espíritu, alma y cuerpo. Tienen que nacer de nuevo. Y es posible, porque tenemos testimonios de cientos y cientos y cientos y cientos de hombres y mujeres que practicaron el lesbianismo y la homosexualidad, y Dios los ayudó a ser mejores ciudadanos, mejores hijos y mejores cristianos. Todo es posible para el que puede creer. Solamente tienes que aprender a confiar en Dios. Y aprendiendo esto debes de saber cuál es el verdadero propósito con el cual fuiste creado para venir a este mundo. A este mundo fuiste creado para tener hijos, para tener hijas y tener una familia, tener una buena moral y enseñarles dignidad, honor, respeto, fe y humildad. No inmoralidad. Aún la inmoralidad de ese tipo era castigada. Anteriormente, estoy hablando, anteriormente se encontraban una parejita ahí besuqueándose y se los llevaban a la comisaría. Ahora pueden tener una relación sexual atrás de un árbol y pasa la policía y dice: yo también participo, no sean malos. La moral se está perdiendo. Levantan a una parejita encuerados atrás de un árbol, estaban haciendo su porquería, y cuando llegan a la comisaría, a la chamaca ya la violaron los 5 policías que la llevaron. Tenemos que aprender nosotros, hemos perdido la moral y estamos participando para que todo se vuelva una porquería. Y a Dios no le agrada esto, le es abominación. Levítico 18, 23. Tampoco te ayuntarás o te acostarás con ningún animal, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de algún animal para acostarse con él, porque es perversión. ¿Sabe cuál es el nombre que normalmente se le atribuye a la relación carnal sexual entre un animal y un ser humano? Se llama zoofilia. Y esta es una práctica prohibida delante de la presencia de Dios. Y hay cientos de videos pornográficos en el internet de mujeres que se acuestan con caballos, con burros, con perros, con patos, con pollo, Bueno, esto es perversión sexual. Si ellos hacen eso con los animales, ¿qué no harán con los seres humanos? Y después se quejan y sale en el periódico una noticia: niño que nace con cara de perro. Pues ¿cómo no?
Niño que nace con cara de burro, pues cómo no. Ay, hermano, que tu hijo es bien burro, dice, pues cómo no. Tenemos que aprender a que Dios hizo al hombre para que se acueste con su esposa, no con cualquier mujer, con su esposa. Y a la esposa, a la joven, para que se acueste con su esposo, ya casados, no antes del matrimonio, porque esto también es abominación delante de Jehová. Levíticos capítulo 18, versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes. Levítico 18, 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Levíticos 18, 26 dice, guarden pues ustedes mis mandamientos y mis ordenanzas, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que vive con ustedes. Este es el mandamiento de Dios. Ni nosotros que somos hijos de Dios, ni los simpatizantes que se acercan a nosotros, ni los que viven en nuestros hogares. Cuando alguien quiera una obra de misericordia, hermana Eufra, ¿sería tan amable de darme hospedaje en su casa? Es que fíjese que voy de paso, soy de allá del Salvador o de Nicaragua o de algún país vecino y voy de paso para Estados Unidos. Si usted me da permiso aquí de quedarme, aunque sea en el corredor, yo le voy a agradecer mucho. Y usted ve que trae ropa de gozar y dice, mira, ¿sabes una cosa? Primero, para entrar en mi casa, te tienes que quitar esa porquería. Yo te voy a conseguir ropa de hombre. Y aquí no se fuma, no se toma, se ora, se ayuna y se lee la Biblia. Esas son las reglas. ¿Quieres? Bien. Y si no, sigue tu camino. ¿Por qué? Porque si le dices bienvenido, de sus pecados participas, dice la Biblia. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Usted y yo debemos de hacer que nuestra familia crezca con respeto, con amor, con honor y con dignidad y con una moral de alta estima. Romanos capítulo 1, versículo 18. Este es el secreto por el cual existe tanto homosexual y tanta lesbiana, tanto idólatra y tanto pecador. La Biblia dice que porque se alejaron de Dios. La Biblia dice, ¿cuántos ya lo tienen? Porque la ira de Dios se revela, quiere decir, se hace clara desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto. Lo que es de Dios se conoce y les es claro, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, queriendo hacer sabios, hicieron necios, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, ese es el problema, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia, en los malos deseos de sus corazones. De modo que, ¿sabe cuál fue el resultado de sus malos deseos? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Se da cuenta? El uso natural es que la mujer se acueste con un hombre dentro del matrimonio.
Pero ellos cambiaron la forma natural por el que es en contra de la naturaleza. Dice la palabra, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendían unos con otros. ¿En sus qué? ¿Qué es lascivia? Es lujuria. Sí. Un deseo desenfrenado de una mente enferma. Es un trato antinatural, unos con otros, cometiendo hechos que vergonzosos, hombres con hombres, y por eso recibieron en sí mismo la retribución o el pago debido a su perdición. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan las cosas que no les convienen, estando llenos de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia y de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, porque son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Son homosexuales, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que las cosas, que lo que practican estas cosas son dignos de muerte, y muchas personas no solamente lo saben, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que practican esta clase de pecado. Hay iglesias en donde hay gente homosexual participando en los lugares sagrados. Cuando la carne se sube al altar, la abominación ha llegado a la iglesia. Tenemos que aprender nosotros a manifestar que somos hijos de Dios, que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, y hacer la diferencia. A muchos les molestarán las predicaciones del hermano José Luis Yamashiro Morales, pero si no le gusta, entonces tire la Biblia, porque toda es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo clasifica 10 clases de pecados en el ser humano que les impide la entrada al reino de Dios. 10 formas de maldad en el ser humano que son motivadas por espíritus. Y lo vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Cuando lo tenga, diga amén. Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 9. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si está contento, diga aleluya. Si está enojado, pues diga aleluya. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. No saben. ¿Cuántos lo tienen? No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se equivoquen. Ni los, 1, ni los fornicarios. 2, ni los que adoran ídolos, que son los idólatras. 3, ni los adúlteros que están casados y andan con otras mujeres. 4, ni los afeminados, o sea, los kadesh. ¿Los qué? Los arsenocoitai o los malacoi, que son los homosexuales. Ni los afeminados, ni los otros afeminados que se echan con los varones. Ellos no entrarán en el reino de Dios. Y son contados con los ladrones, con los avaros, con los borrachos, con los groseros. Todo aquel que dice maldiciones no entrará en el reino de Dios. Y viene a la iglesia y sí, pero allá en su casa tiene la boca peor que la boca del perro. Esos tampoco entrarán en el reino de Dios. Y a algunos les digo, pero esta palabra es grosería, pero aquí en el Istmo no es grosería. Perdón, pero es grosería. Busquen en el diccionario. Vamos a ver la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dios nos advierte en contra de las falsas doctrinas. Hay doctrinas diabólicas. Hay doctrinas herejes, hay doctrinas perdidas, hijas del diablo, contaminadas por líderes que nunca vieron ni conocieron la gloria de Dios.
Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y te rogué para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean problemas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Quiénes hablan y hablan y hablan y hablan y nunca dicen un texto bíblico? Los hijos del diablo, que quieren meter su propia doctrina, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los traidores, para los desobedientes, para los pecadores, para los impíos, para los irreverentes, los que faltan al respeto, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, y para los homicidas, y para los fornicarios, y para los homosexuales. Esa ley es dada para perseguir hasta a los homosexuales. Amados hermanos, también para los secuestradores, para los mentirosos, para los pérjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, y a mí me ha sido encomendado. Dios no permite, amados hermanos, la homosexualidad. Él no está de acuerdo con esas prácticas abominables. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a invitarlo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Lo que le estoy dando es Biblia, palabra de Dios. No es idea mía, no es idea de ningún hombre, no es idea de ningún varón. Esta es palabra de Dios. Así que, amados hermanos, bendito sea el Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 2, que dice a la palabra: también debes saber esto, dice el verso primero, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 3 dice: sin afecto natural, y se refiere a los homosexuales y a las lesbianas. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar a todas estas personas, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere y lo que desea es que usted y yo tengamos algo maravilloso, algo hermoso, algo precioso, y se llama comunión con Él, contacto con Él. Que usted pueda escuchar la voz. No me va a salir con que es medio gay y que Dios me dijo, porque es la mentira más grande del mundo. No me va a salir que sí me gustan las mujeres los domingos. Yo les diga que sí me gustan las mujeres los domingos, pero los martes no, porque voy a la iglesia. Porque esa es abominación delante de la presencia del Señor. No va a decir que es profeta de Dios y es medio gay, porque está prohibido delante de la presencia de Dios. Sea gay, sea homosexual, sea lesbiana, sea sodomita, sea malacoy, sea kadesh, sea lo que sea, como le quiera llamar, o sea el tercer sexo, como usted quiera, es abominación
delante del Señor Jehová de los ejércitos. Vamos a Judas capítulo 1, versículo 3. Falsas doctrinas y falsos maestros para los últimos tiempos que permitirán toda clase de pecado en sus congregaciones. Las congregaciones se están echando a perder. ¿Y por qué se están echando a perder las congregaciones? Porque los líderes están pervertidos. Porque los líderes son basura. Y tal y como son los líderes, así crecerán los miembros. Usted y yo tenemos que aprender que debemos de tener en nuestros tabernáculos, en nuestras iglesias y en nuestras misiones, gente de valor, exageradamente de valor ético, de valor moral, de dignidad y de honor en alta estima. Porque si no, las consecuencias fatales son que el pueblo será una porquería. Así que nosotros tenemos que unirnos para llevar a cabo un trabajo especial para el Señor, y que crezcan en nuestras congregaciones gente con una buena moral. Y esto solamente lo logrará cuando pongan las manos sobre el manto del Señor, cuando pongan su mirada en Cristo Jesús, y no te aprendan a imitar a ti ni a mí, sino al Maestro que es puro, que es santo y es perfecto. ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte la palma al Señor si lo cree. Voy a leer Judas capítulo 1 versículo 3, y dice la palabra: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos para que luchen ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente disfrazados, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Se disfrazan, pero escuchen bien, son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y a través de sus obras niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándole de Egipto, destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí pone un ejemplo maravilloso. Como Sodoma y Gomorra, las dos hermanas lésbicas homosexuales, pecadoras, con pecados antinatural, y sus ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios en contra de la naturaleza, hacían lo que estaba prohibido. Tenían que acostarse con una mujer, pero no, ellos querían más hombres. Y esto fue la copa que derramó el vaso del Señor, y el Señor mandó fuego para que se quemaran todos esos hijos del diablo. Fueron puestas como ejemplo, sufriendo el fuego eterno. ¿Se da cuenta? No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman contra las potestades superiores. La homosexualidad, amigo hermano, en el Antiguo Testamento está clasificada en el libro del Génesis capítulo 19, todo el Génesis capítulo 19. La Biblia dice en Levíticos capítulo 18, versículo 22, si son tan amables, cuando lo tenga, puede decir amén. La homosexualidad delante de la presencia de Dios es abominación. Está prohibido. Usted y yo tenemos que alcanzar a observar a nuestros hijos en sus conductas. Acuérdese que los homosexuales no nacen. Esa es la mentira más grande del diablo. Y usted le dice a la mamá, pero su hijo es homosexual. Así me lo mandó el Señor, dice. O será el Señor de la esquina. Porque si Dios los hubiera hecho, Él no los condenara.
Si Dios los hubiera hecho, Él dijera, así te mandé unos 4 homosexuales por allá. Pero si Dios hubiera mandado un homosexual, estuviera de acuerdo en que los demás se pervirtieran. Y como Dios no los hizo, y esto no es congénito, ni la ciencia lo ha comprobado. Y han luchado años y años, y han pisado la luna, y saben cuánto mide el sol, y saben cuánto mide la tierra, y saben a cuánta profundidad está el infierno, y saben que se van a alargar al infierno un día. Y toda su sabiduría y toda su porquería de sapiencia, y no han logrado entender cómo los homosexuales existen. Y la Biblia dice, ¿por qué? Porque son unos pervertidos. Por eso dice la Biblia. Un pervertido grande echa perversión sobre uno pequeño y lo contamina con su basura. Tenemos que aprender. Dice Levíticos capítulo 18, versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Solamente den la vuelta a la hoja y vean Levíticos 20, versículo 13. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la condenación? Si alguno se ayunta con varón como con mujer, abominación hicieron. ¿Qué debemos hacer con ellos? Los dos deben ser muertos y sobre ellos será su sangre. ¿Se da cuenta? Esto es tremendo. Y a nosotros, ay, va un gay, decimos, ay, sí, adiós a la comadre. Muchos dicen, a la tía. Sí. Acérquesele y predíquele. No nada más lo vea pasar, acérquese y predíquele, no nada más se ría. Porque si él no sabe que está cometiendo pecado y usted lo sabe, usted se va a ir al infierno. Y si él mañana se salva, el Señor le va a pedir cuentas a usted. ¿Por qué no le habló? Yo a ese varón que pasa vestido de mujer, yo le digo, adiós varón. Dios te bendiga, varón. Arrepiéntete, varón. Y por eso ya pasa en otro lado que pasaba aquí enfrentito nomás. Cristo te ama, varón. Y voltea y te ve así como raro. A ver qué día de esto viene para que aceptes a Cristo y cambie tu vida, le dije ese día. Algún día, no voy a tardar, dice. Pero mientras te tardes, le digo, sabe que estás en pecado. Vamos a ver la palabra de Dios, Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17, dice a la palabra, cuando lo tenga dígame. Que no haya ramera, o sea que no haya prostituta entre las hijas de Israel. Que no haya sodomita, o sea, que no haya malacoi, que no haya kadesh, que no haya molocoitai entre las hijas, entre los hijos de Israel. Que no haya homosexuales, que no exista personas que se acuesten con homosexuales. Ahora lo homosexual, como no lo ama nadie, ni el perro, andan trabajando para que sus novios, si así se les puede llamar, se gasten su dinero. ¿Sí? Las mujeres que son, escuche bien, fíjense y chéquelo bien, las mujeres que son lesbianas trabajan mucho para ser agradables delante de jovencitas y señoritas y les dan todo el dinero con el que se mandan trabajando toda la quincena, con un regalito, y compran amor. Y sus parejas los golpean y los humillan y los arrastran y les arrancan el pelo y pégame pero no me dejes. Mátame si quieres pero no me olvides. Es una enfermedad, hermanos, tremenda. Que no haya prostitutas ni sodomitas entre los hijos de Dios. Tenemos que aprender nosotros, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Isaías 3:9. Cuando lo tenga puede decir amén. El libro de Isaías, el capítulo 3, el versículo 9, dice a la palabra. ¿Cuánto lo tiene? Las apariencias de sus rostros testifican contra ellos. Entienda esto. Las apariencias de sus rostros cambian. Su mirada cambia. Su forma de hablar cambia.
su forma de mover los labios cambia. Su forma de que se le cae la mano cambia. Y chéquenlos. A nosotros los varones se nos dificulta a veces hasta cruzar las piernitas. Pero a ellos son tan naturales. Y al rato lo ves ahí con su pierna cruzada y su manita acá. Dice, ¿por qué traes? Chéquenlos. Aman la cocina. Si quieres yo lavo la ropa. Al rato van a querer que la esposa se vaya a trabajar y traiga el sueldo. Tenemos que aprender, amados hermanos. Las apariencias de sus rostros testifican contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí mismos. El mal es para ellos, no para nosotros. Y nosotros no los odiamos, pero no estamos de acuerdo con su inmoralidad. ¿Por qué? Pervertirán a nuestros hijos. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos la regó, y fuertemente la regó, cuando violó los preceptos divinos. Pero ¿sabe cuándo se violaron estos derechos constitucionales y se pusieron nuevos reglamentos para aceptar la idea loca y trastornada de que el hombre se podía casar con otro hombre y la mujer con otra mujer? Cuando llegó Marcelo Ebrard al gobierno del Distrito Federal, uno de los homosexuales más grandes de México. ¿Sí? Cuando nuestros gobernantes son basura, crearán basura. Cuando tu pastor es basura, la iglesia será basura. Cuando tu sacerdote es basura, tu iglesia será basura. Por eso tenemos que fijarnos bien por quién votamos, a quién elegimos, a quién ponemos al frente y quién nos representará. Gente que no tiene moral hará inmoralidades y hará leyes para que la inmoralidad se manifieste en todos sus ámbitos. ¿Sí? Las mujeres, cuando llegaron a ser diputadas, empezaron a luchar para que hubiera más libertad para los homosexuales. Ellos iban con los homosexuales, ellas iban, y de repente se cortaron el cabello y ya tenía a su novia al lado, era lesbiana. Dicen, ¿cómo no me di cuenta? Allá en la bodega hay una mujer muy hermosa, hermanos. Pero hermosa, exageradamente hermosa. Y yo siempre la veía, parece una muñequita. Y siempre iba y le decía, mira, ahí está la muñequita, le decía yo a mi esposa. Un día vi a la muñequita, porque no parece que fue una mujer grande, una niña, pero ya formada. Pero su carita inocente, bonita. Y como para tenerla en un aparador su carita, dice usted, qué bonita niña. Un día pasé por el Garibaldi y volteé y me quedé a mirar los ojos así tremendos. Esa muñequita besándose con otra muñecota. Terrible. Hace unos días vi a un joven con una buena presentación, también es un muñequito él, y resulta que tiene su novio como a 3 cuadras allá sobre las vías. Y en la noche, cuando voy a salir o vengo tarde, allá están debajo del árbol que está en la esquina. Allá están los dos, y él está pegado a la pared, y el otro está sobre de él. Y ese día me paré y les hablé de la palabra del Señor. Sí, dice, pero es que es muy duro porque tengo que dejar a Carlos, dice. ¿Me quieres dejar, Carlos? No, dice Carlos. No, José, yo te quiero mucho, dice. Pues tenemos que aprender nosotros, hermanos. El libro de Job, capítulo 36, versículos 12, 13 y 14. El libro de Job, capítulo 36, versículos 12, 13 y 14. Bendito sea el Señor. Y con ese nos vamos. Usted se va a preguntar por qué tanto homosexual se está muriendo. ¿Por qué se mueren jóvenes? La Biblia dice, Job 36, 12, 13 y culminamos en el 14. Dice la palabra del Señor. Observe bien lo que dice la palabra. ¿Cuántos lo tienen?
pero si no escuchan, serán pasados a espada y perecerán, morirán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los ate. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los homosexuales. Los homosexuales están bajo maldición, y todas aquellas personas que tienen contacto sexual con ellos, su vida se acabará entre los homosexuales. Así es que usted y yo tenemos que aprender cuál es el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. No practicar el lesbianismo, no practicar la homosexualidad, ni consentirlos en nuestros hogares, ni tener amigos homosexuales sin que usted les diga que están mal delante de la presencia de Dios. Esto es muy importante para ser agradable delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora.